9 años entré en el basquetbol a comenzar a jugar. Yo creo que el mismo Dios nos permitió que yo llegara. Comprarle una casa a mi mamá, o sea, mi pensamiento era eso. Yo veía que en el colegio mis amigas decían mi papá o cuando iban los padres ya, y eso como que me chocaba. Y eso fue lo que me hizo como ponerme reverde. Llegó una ocasión que le comencé a coger odio a mi papá. Un día él me tenía que dar 500 pesos y me puso a coger lucha. Yo le dije a mi madrastra, ese hombre, yo no sé por qué le hace eso, y dije una mala palabra y mi madrastra se lo dijo. Y él me fue a buscar y me dio una galleta. Cuando él me dio la tabana, yo lo miré. Me quedé ahí tranquila y yo pensando, digo, wow, si yo tuviera algo para matarte. Llego yo, mi mamá me dice, ven que vamos a orar por ti. Y cuando mi mamá comenzó a orar por mí, mi mamá cayó y yo boté un catarro negro. Porque mi mamá me comenzó a contar y me dijo, cuando tú me llegaste en el vientre, yo comencé a tomar cosas para botarte, comenzó un sangrado. Y cuando voy al hospital, que ya voy a hacerme el limpiado, dice mi mamá que había una caravera. Yo creo que la oración hace que el cristiano se moldee. La oración hace que el cristiano se ponga en su lugar. ¿Y cómo hace en su lugar? Bueno, que a veces nos descuidamos y somos como macos. Y Dios nos pastorea más. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. La paz de Dios a contigo, tu casa, tu familia, tu ministerio, todo lo que usted representa en el Señor. Bienvenido a tu plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. En esta ocasión estamos fuera de cabina en una tierra que es una tierra de avivamiento, donde Dios ha levantado hombres con una unción sobrenatural, pero Dios continúa levantando hombres y mujeres. Y en esta ocasión nos concede Dios el privilegio de entrevistar a una mujer de Dios. Dios le bendiga, pastora. ¿Cómo usted está? ¿Cómo se siente? ¿Y cuál es su nombre? Estamos bien, gracias al Señor. Dios te bendiga más. Mi nombre es Sani Moisés Obispo. Somos de aquí de La Romana. Agradecida del Señor. Amén. Pastora, realmente la persona escucha en una pastora, pero sabemos que nacemos con el llamado que Dios nos hace, pero no nacemos siendo pastores si no tenemos el llamado del Señor. ¿Dónde nace usted? Aquí mismo en La Romana. Soy nativa de aquí de La Romana. Familia de una persona muy humilde. Una madre soltera. Y como de los 9 años comencé a conocer un poco afuera. Y a los 9 años entré en el basquetbol a comenzar a jugar. Y éramos 4 hermanos, 2 hembras y 2 varones. Y mi madre trabajaba en la zona. Y yo en las calles, con un aro, comenzamos a jugar basquetbol. Después de ahí un joven me conoció, vio cómo yo jugaba y me sacó con un equipo. Y de ahí fui fluyendo. Fue desarrollándose. Sí. Ok, entonces ya cuando se va desarrollando, me gustaría que pausemos aparte ahí ahora. ¿Cómo fue su crianza? Porque dice que su madre era soltera. ¿Tuvo la ausencia de su padre o él hizo Sí. acto de presencia? No, mi padre sí estaba siempre ahí, pero nunca como que tuvo el amor de un padre. Yo nunca supe lo que es tener un padre, contarle al padre. Yo veía que en el colegio mis amigas decían mi papá o cuando iban los padres ya, y eso como que me chocaba. Y eso fue lo que me hizo como ponerme reverde. Y cuando yo veía que a veces yo necesitaba algo de mi papá, y yo le decía que necesitaba algo y me decía ven tal día y cuando iba me ponía un pero y eso me como que me chocaba. Y yo llegó una ocasión que le comencé a coger odio a mi papá. Sí. Sí, le comencé a coger odio y un día él me tenía que dar 500 pesos y me puso a coger lucha. Y yo le dije a mi madrastra, ese hombre, yo no sé por qué le hace eso. Y dije una mala palabra y mi madrastra se lo dijo. Y él me fue a buscar y me dio una galleta. Cuando él me dio la tabana, yo lo miré. Y él me dijo, lo que pasa es que tú eres muy malcriada. Y me quedé ahí tranquila. Y yo pensando, digo, wow, si yo tuviera algo para matarte. Pero andaba en su vehículo. Y cuando él me soltó, yo no le dije nada a mi mamá no supo nada de eso. Cuando él me soltó en mi casa, yo analizaba. Y después de ahí como que el rincón, como que me abarcó. Y mi mamá no me podía tener porque yo era fuerte. Mi mamá salía a las 6 de la mañana, ya a las 8 yo estaba en la calle.
Entonces, con mi hermano vivía con otra persona, pero a la edad de 14 años me fui a vivir con mis tías. Mi tía es una persona que de recursos, muy bien, y me fui para allá. Me crié con ellos, viví una infancia eh, muy bien, pero pensando siempre en mi mamá. Yo decía, Dios mío, yo quiero llegar porque quiero ayudar a mi mamá, Sí. quiero comprarle una casa a mi mamá. O sea, mi pensamiento era eso, de salir adelante y, y poder ayudar a mi mamá. Yo fui selección de aquí de La Romana. eh, Mi deseo era llegar, pero después de ahí mi manager me vio muy bien y me metieron a la pista. Ahí en la pista también me desarrollé. Ahí también pude explotar. O sea, ¿Y a qué nivel llegó los deportes? eh, yo hasta jugué con la selección de aquí de Santo Domingo, que representaba a la República Dominicana. Ah, ok, en otros países. No, no, aquí mismo, aquí Ok, mismo. ok. Eh, yo, yo puedo decir algo. Yo creo que el mismo Dios nos permitió que yo llegara. Porque me recuerdo yo que cuando yo competí con esas mujeres, ya había un plan conmigo. Ya mi manager estaba gestionando todo para yo ir a practicar allá a Santo Domingo y todo eso. Pero da el caso de que todo como que se tornó como un enrede. Y yo creo, yo tuve un sueño siendo impía. Y el sueño fue que se me apareció un hombre grande, moreno. eh, Su vestimenta era de lino entero. Y él me dijo, tú no vas a llegar a nada si Dios no está contigo. Pero yo no sabía. Pero mi mamá era cristiana. Y cuando yo iba a la casa de mi mamá, mi mamá no me dejaba dormir. Y yo decía, Dios mío, esta mujer está loca. Porque a veces le daba para ungir a sus hijos. Yo peinaba. Y a veces peinada, me echaba ese aceite. Y yo decía, esta mujer está loca. Pero yo no sabía lo que Dios estaba haciendo. Y da el caso de que mi mamá siempre oraba por mí. Porque yo era tremenda. Y mi mamá decía, Dios mío, esta muchacha. Pero yo estaba con mi tía y mi tía era más fuerte conmigo. Y me recuerdo que me llegó un dolor de la nada. En la pista me echaron algo. Yo llegué, Pero ¿cómo así? ¿Que le echaron algo? Algo. algo tomado me dieron. Algo tomado. Y porque yo tenía como una gracia, como que Dios me ponía en gracia. Y yo llegué a la pista, como quien dice hoy, y a la semana me pusieron a competir. Y yo le gané a Liguera, al Seibo, me recuerdo yo. Y la misma persona que estaban conmigo fue la que me hizo daño. Entonces, después de ahí comenzó un dolor de estómago, un dolor, yo no podía comer, la boca se me cuartearon. En el colegio decían, Sani, tranquila, hay un misterio ahí, porque esa muchacha, tranquila. Y mi tía me dijo, bueno, yo no te voy a poder tener porque no encontramos nada, tú no tienes nada y tú no quieres comer. Y yo me puse flaca. Y Wow. me recuerdo yo que mi mamá me mandó a buscar. Estaba con su pastor y una amiga. Y Dios le dijo a ella cocinando, y Dios le dijo, manda a buscar a tu hija. Y cuando me mandaron a buscar, mi mamá, para yo poder ir, mi tía me tuvo que decir, vete, que es algo urgente, porque yo no iba ahí. Y cuando voy, está mi mamá, el pastor y una amiga. Y me pusieron yo tenía semana, varón, sin comer. Yo no comía. Me hacían puré de papa y yo no podía comerme el puré de papa. Los labios estaban cuarteados. Sí. Y cuando mi mamá, llego yo, mi mamá me dice, ven que vamos a orar por ti. Y cuando mi mamá comenzó a orar por mí, mi mamá cayó. Y yo boté un catarro negro. Y desde ahí, yo me dio como un deseo de comer. Y mi mamá estaba cocinando y no había comida, pero había un plato de comida en la nevera. Y yo comencé a comer comida en la nevera. Y mi mamá me dijo, Dios tiene plan contigo. Dios mío. Pero no eso, varón, escucha esto. Cuando estoy en mi casa, ya que Dios hizo la sanidad, todo eso, el enemigo quería volver a poner la dolencia. Y cuando en una ocasión estoy yo con ese dolor, todavía yo no soy cristiana, y estoy con ese dolor dándome, y llamo a mi mamá, solamente, varón, Dios y mi mamá sabía esa malicia. Pero voy a un prillé, y en el prillé de mi familia, un prillé de mi familia. Ah, que su familia hacía Sí, prillé. mi familia bregaban con eso. Mi tía vivía con una persona que bregaba con brujería. Y se monta un ser.
Y el ser le dice a mi abuela que yo, si mi mamá no me hace, mi papá y mi mamá no me hacen remedio, yo me voy a morir. Y dice mi abuela y mi tía, mi hermana, dicen, hay peligro porque que mi mamá, me dice mi hermana, mi mamá es cristiana. Pero dice el brujo, tu papá no. Bueno, está bien. Y yo estoy mortificada, estoy atormentada porque que me voy a morir. Claro. Entonces, después de ahí, amaneció a las 6 de la mañana, pero ya Dios le había revelado a mi mamá. Wow, Dios poderoso. A veces nosotros hablamos de un Dios y no sabemos el Dios que nosotros le Sí. servimos. Y cuando llego a la casa a las 6 de la mañana, mi mamá dice, hey, alto ahí. Y yo veo esto. Y cuando me dice alto ahí, comenzó a orar por mí antes de yo entrar a su casa. Y me dijo, el diablo no tiene parte sobre mis hijos. Ay, Dios amado. Ella dijo, el diablo no tiene parte sobre mis hijos. Eso es mentira del diablo. Y si el diablo cree que va a hacer algo, eso es mentira. Aquí nadie te va a hacer nada. Si Dios quiere, Él te va a llevar, pero no el diablo que te va a llevar. Ay, ay, ay. Y cuando van a hablar con mi papá un brujo de Lomar y Telemaco, ustedes conocían a Telemaco, que era pelotero. Sí. Y cuando mi papá, un brujero, esa gente era un brujero, dice él, lo van a buscar y le dice, mira, Dalisa, que tienen que, porque de apodo me dicen Dalisa, hay que hacerle un remedio. Y Dalina, tú sabes que cristiana y está al revés. Y ella sabiendo eso, porque ella sabía qué es lo que es la brujería, porque ella nació en eso. Y yo creyendo de que mi papá me va a buscar para hacerme remedio, porque yo estoy confiando, yo vi en la manifestación de Dios, pero estoy confiando también en la brujería. Y cuando llega mi papá varón, ¿sabe lo que mi papá me dijo? El brujero, que no conocía a Dios, me dijo, aquí hay un problema. Wow, saca de ahí, macuna, abrazar. Y dijo algo, si tu mamá no quiere, yo no puedo hacer nada. Yo no sé qué está pasando, pero no se te puede hacer esa cosa. Tu mamá me dijo a mí que no invente cosas. Dios mío. Conocer a Dios, varón, esto es algo poderoso. Hay gente que dice que habla con Dios, camina con Dios, pero no sabe todavía quién es Dios. Conocer a Dios, vivir a Dios, es saborear quién es Dios. Y cuando mi papá me dijo esto, yo me turbé. Mi hermana dijo, bueno, hay peligro. Mi tía dijo, no, tu mamá está loca. Y yo dije, bueno, Dios, hay algo que está pasando. Yo en mi mente, yo no conozco a Dios, varón. Y yo tenía algo que mi tía me enseñó, que yo no podía acostarme sin orar. No. Y en una ocasión yo no podía dormir porque ya yo estaba pensando en eso, pero me olvidé de la oración. Y mi tía me dijo, la que bregaba con brujería, ponte un palo de fósforo en cruz en la cabeza y yo voy a ponérmelo porque quiero dormir. Y aún así no podía. Y yo me recuerdo que me llegó a mi pensamiento. No fue que escuché una voz porque no te puedo hablar mentira. Llegó a mi pensamiento. Me dijo, clámame. Y yo siendo en pie comencé a clamar a Dios y a orar. Y me recuerdo el Salmo 91, que no se me olvida porque ese fue el salmo que yo aprendí en el mundo. Y yo decía, lo que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Ay. Oye, pero el Señor está diciendo lo que habitan. O sea, que había una cobertura sin yo ser cristiana. Y cuando yo leí ese salmo, yo sentía una cobertura sobre, yo no sabía. Entonces mi mamá me dijo una vez, es los que habitan, no los que están afuera. Si tú quieres que Dios habite en ti, ay, Dios amado. Tienes que habitar. Varón, y yo comencé ahí, pero llegó de nuevo la malicia de la dolencia. Y esto acosté en el mueble. Tú sabes que antes se usaba mucho la Biblia pequeña, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Y tú sabes que era eso nunca se me ha olvidado. El Salmo 91 estaba en eso, en el 56, sí. 556. Y cuando mi mamá me dice a mí, busca el Salmo 91, y estoy yo buscando el Salmo 91, y no encuentro dónde está, porque mi mamá no sabía que en el Nuevo Testamento estaba ahí, en el Antiguo Testamento, porque era un librito pequeño. Sí, no, porque esos Nuevos Testamentos traían, yo creo que era Salmo y Proverbio. Sí, y el número era 556, varón, eso nunca se me ha olvidado. Y yo le dije a mi mamá, ya yo no puedo más. Me dijo, mamá, mentira del diablo. ¿Cómo que tú no puedes? Tú le dije la promesa. Porque mi mamá me comenzó a contar y me dijo, cuando tú me llegaste en el vientre, yo comencé a tomar cosas. Y cuando comencé a tomar para botarte, comenzó un sangrado. Y cuando voy al hospital, que ya voy a hacerme el limpiado, dice mi mamá que había una carabela. Y la carabela estaba cogiendo de la barriga a la mujer. Y algo le dijo a ella, pero ven acá, está pasando algo aquí. Porque estoy viendo la carabela y estoy viendo que esta carabela está agarrando el vientre. Wow. Y dice ella, no, yo me voy de aquí no me van a ver. Y cuando ella va al otro doctor, que ya ella va a pensar que yo no estoy ahí, que estoy muerta, le dice el doctor a ella, bueno, esta muchacha está ahí todavía. No. Wow.
Wow, yo siento, mira, tener a Dios, por eso yo respiro a Dios, yo amo a Dios. Y cuando le dice, me dice mi mamá, como Dios te me puso en el vientre y pasó tanta dificultad, el diablo no tiene parte contigo, eso es mentira del diablo. Comienza a buscar y cuando yo me quedo tranquila, se cae el Nuevo Testamento, ¡pra!, en el piso. Wow. Cuando cayó en el piso, adivinen qué. ¿Qué? Y se le hablo mentira a ustedes, pues a Dios no, varón. Se me abrió en el 556. Se me abrió en el 556. Cuando comencé a abrir, dice el Salmo 91. Los que habitan bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Diré tú a Jehová, esperar. Ay, Dios mío. Cuando comencé a orar y a leer ese salmo, yo comencé a quedarme tranquila y tranquilita. Y me cogí un sueño. Al otro día, domingo, fui a la iglesia, varón. Sí. Con unos amigos inconversos que iban los domingos a la iglesia. Y cuando voy, sabe que yo, basquetbolista, selección de las romanas, Sí. literal, varón, yo no aprendí mucho en el colegio porque yo vivía de pueblo en pueblo. Ok. Y yo no duraba un mes completo yendo al colegio, porque tenía que ir a otra provincia, tenía que estar jugando para aquí, para allá, y yo practicaba, y es un... Entonces, fui a la iglesia. Cuando llego a la iglesia está llena, varón. Y cuando... Ay, Dios es poderoso, varón. Por eso que yo le creo a Dios siempre. No, desate eso. Hermano, usted que está ahí, comparta esto ahora mismo, dele like, envíele este testimonio a alguien, porque este testimonio te va a hacer que se te abran tus ojos espirituales. Es muy fuerte lo que Dios está haciendo aquí. Esta mujer carga algo especial. Comparta esto. Y cuando llego a la iglesia, estaba la iglesia rebosada y yo me voy ahí. Y dice un varón, varón, a los amigos míos, ¿qué te van aquí? Y nos saluda. Y dice, yo ando con mi prima, pero la iglesia está llena. Y dice, no, aquí hay silla. Y ellos estaban sentados, nos dieron la silla. Yo me recuerdo que yo tenía una argolla. Yo me di una vergüenza. Yo me quité la argolla y la escondí. Y están ahí, estoy tranquila, pero había una atmósfera del Espíritu Santo tan real. Y el varón viene y comenzó y me puso la mano ahí y comenzó a orar por mí. Cuando el varón me puso la mano ahí que comenzó a orar por mí, me dijo, dice Dios que el diablo quiso matarte, pero él no puede porque tú eres hija de la promesa. Wow. Ay. Y cuando él comenzó, dijo, alguien que venga y le agarre el estómago, que fue por el estómago. Mire, varón, ahí fue que yo comencé a creerle a Dios. Y cuando yo caí, yo no supe de mí. Yo cuando me levanté, me dijeron, ¿quieres a Cristo? Digo, sí, yo quiero ese Cristo de la gloria. Y cuando llegué a mi casa, yo era bailarina, varón. Yo bailaba. ¿Pero cómo así? Yo bailaba hip hop americano con un grupo y también jugaba basquetbol. Y cuando yo llegué a mi casa, que le dije a mi tía, me convertí, dice ella, ¿qué te convertiste? Y yo le dije, sí, me convertí. Y mis amigos que van a ver esta entrevista, que ellos saben, cuando un amigo mío, yo tenía mucha música americana, me gustaba mucho la música americana. ¿Y de qué artista? Yo tenía de Beyoncé, Lil Wayne, esa era mi gente. Y cuando yo le digo a mi amigo, ¿tú tienes música cristiana? Oye, un converso. Me dice, sí, digo, pásame. Y él comenzó a pasarme. Y yo le dije, bórrame toda la música. Y comenzó a borrar. Y cuando me dice él, Beyoncé, digo, sí, manito, Beyoncé. Lil Wayne, digo, sí, manito, bórralo todo. Y cuando comenzó a borrar todo, yo no sabía orar, no sabía ayunar, no sabía nada de eso. Y Dios puso una amiga, y era de Mahana ahí, la muchacha. Y ella comenzó a hacer 40 días. Y yo me metí a hacer 40 días, varón. Y vino algo sobre mí. Yo me recuerdo una madrugada que estoy orando a las 3 de la mañana. Y cuando estoy orando, el Espíritu Santo me dijo, antes de despedirme, adórame. Y yo comencé a adorar a Dios, a adorar. Yo no sabía nada, yo no sabía ni cantar. Y la alabanza que Dios puso en mí, la que dice, tú eres Alfa y Omega. Wow, Dios amado. Dios mío. Y yo comenzaba a adorar a Dios, Y en una ocasión mi tío abrió la puerta del cuarto. Cuando cerró la puerta y al otro día me dijo, tú estabas loca, era. Loca no era que estaba, era que la loquera de mi mamá se pasó sobre mí. Yo le decía a mi mamá que estaba loca, era porque cuando ya comenzaba a orar esa bulla, yo decía, pero mi mamá está loca. Y ahora yo entiendo esa loquera, es que el poder de Dios cuando llega impacta. Y tú no sabes lo que puede hacer. El poder de Dios sorprende a gente. Por eso es que hay gente que dice, ¿y cuál es la loquera? Lo que pasa es que esa loquera no te ha llegado. Cuando tú conozcas el poder, tú vas a saber qué es la loquera de Dios. Ay, Dios. Entonces, mira, hay algo que quiero hacer énfasis aquí. Que las personas dirán, ¿cómo es
que le pasaba en la música es que ¿hace cuántos años estamos hablando de eso? Eso fue en el 2013. 2013. Por ejemplo, ahora que YouTube y estas plataformas de música están tomando un auge, pero de antes una persona no tenía el acceso a YouTube, No, no, así, al internet, no todo el mundo tenía internet en su no. casa tampoco, y lo que se utilizaba era una memoria Y Bluetooth, y Bluetooth, te lo infrarrojo. pasaban infrarrojo, todo En mi eso. casa, sabe que yo me crié con una familia que de buen recurso. Y en mi casa había de todo eso. Y mire, a mí me pasó algo eh, para yo venir al Evangelio, porque Dios se manifestó de todas maneras y yo seguí en el mundo. Sí, Y cuando Dios hizo el milagro de sanidad, yo tuve un primo que era como un hermano, decían que era mi novio, que nos cogíamos, porque éramos full, y él se mató. A él matarse, me llegó como una tristeza. Y para mí nada es nada. Eh, yo sentía que lo que yo tenía, yo me recuerdo, yo tenía un PSP, tenía mi computadora, para mí nada eso me llenaba. Y yo dejé de ir al colegio. Y recuerdo que mi tía me dice a mí, ve acá muchacha, que tú te vas a volver loca. Me recuerdo la palabra. Y me dijo, ¿tú no quieres ir a la escuela? Y yo por dentro de mí dije, lo que pasa es que a ustedes no les duele. Oye, yo pensando, lo que pasa es que a ustedes no les duele lo que ha pasado. Y eso me hirió tanto que yo fui como bajándole a la vida que yo llevaba. Como que le fui quitando el amor a la calle, al compinche. Yo iba a la discoteca y yo cuando entraba a la discoteca decía, ¿qué yo busco aquí? Porque ya yo me sentía como que ya Dios estaba preparando la atmósfera. Y yo tuve un sueño con mi primo y el sueño fue que mi primo, yo lo vi que él venía y estaba como con quemadura, pero las quemaduras estaban sanadas, pero se le veía. Y la cara fea. Y yo le digo, oh, manito, ¿qué te pasa? Me dice, ay, manita, estoy sufriendo allá abajo. Y yo le digo, ¿cómo va a ser, manito? Me dijo, sí, estoy sufriendo allá abajo. Digo, manito, ¿pero y por qué? Me dijo, ¿tú quieres ir a ver? Digo, no, 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 no. Y me dice, sí, ven a ver. Digo, no, no, manito, no, no, no. Y ahí me levanto. Y voy a donde una sierva, Belki Cordero, que ella trabaja en Radio Bendición, y le cuento el sueño. Me dice, mi niña, tú eres tan especial para Dios, que tú te estás revelando a ti lo que está pasando en el infierno. Y Él quiere salvar tu vida. Wow. wow. Varón, míreme, conocer a Dios, por eso que yo amo a Dios. Hay gente que me dice, ¿por qué tú tanto amaneces en la iglesia? ¿Y por qué tú tanto estás? En una ocasión me dijo una sierva, ¿y por qué tú tanto ayunas? Mira cómo estás flaca. Pero es que ella no sabe que yo no estoy flaca por el ayuno. Yo estoy flaca porque soy así. Es que es necesario que debo de ayunar. Porque que si no ayuno, yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé quién era yo y por ende tengo que buscar a Dios. Aleluya. Ahora, pastora, la pregunta es esta. ¿Por qué le gustaba ese tipo de música? Ali Way, Jones. ¿Qué, Mm, qué contenido contenía? ¿Qué contenido tiene ese tipo de música? Me gustaban los bailes que yo hacía. Porque yo bailaba ese tipo de música. Nosotros teníamos un grupo llamado Andras. Y bueno, en Facebook te voy a mandar una foto para que tú veas. Yo tenía un afro antes. Y me gustaba el tipo de música, la letra, aunque no sabía qué decía. Ah, no sabía qué decía. El ritmo. El ritmo me gustaba. Y yo decía, wow, qué lindo. Y me gustó, me gustaba. Y yo vivía esa música. Pero eh, para seguir en el Testimonio. testimonio, cuando yo me convertí, me recuerdo yo que un grupo de muchachos nos metimos en la iglesia y que por 15 días. 15 días corrido. Sí, 15 días ayunando y en silicio. Pero no era corrido entero, sino a 3 de la tarde. Ok. Y yo le dije, Dios, yo necesito que tú me unjas. Yo todavía no era bautizada en el Espíritu Santo. Y yo veía a personas predicando, yo todavía no voy a predicar. Y yo comencé a buscar a Dios, a buscar a Dios. Y en una ocasión estoy en una casa y estoy tranquila. Y todo el mundo tiene una atmósfera fuerte. Y el Espíritu Santo me dice, dile a ella que ella es como el rompecabezas. Ay, pero, Dios mío. Y yo me quedo tranquila, digo, Dios mío, ¿cómo así? Y dice él, vuelve, dile a ella que ella es como el rompecabezas.
Digo, wow, Dios, si tú quieres que yo le hable, que alguien diga algo. Y sale un muchacho y dice, señora, dice Dios que donde tú lo dejaste, ahí Él está. Y que por ti tu familia está destruida. Ay. Y yo me quedé tranquila. Digo, wow, Dios, que alguien más diga, oye, que alguien más diga algo. Y yo me quedo tranquila. Y sale su hijo. Y comienza a decirle, mami, tú sabes que Dios dio una promesa a esta familia. Y esta familia tiene un compromiso con Dios. Y desde que tú te descarriaste, se descarrió mi hermana, se descarrió fulano. Y todavía la familia no se ha vuelto a levantar. Tú tienes que volver, mami. Y ahí yo le dije, sierva, dice Dios que usted es como el rompecabezas, pero antes de eso yo le digo, Dios mío, ¿cómo así? ¿Cómo es rompecabezas? Me dice el Señor, cuando el rompecabezas se arma y le hace falta una ficha, ¿qué pasa? No es rompecabezas. Ah, basay. Todavía no está completo. Dice, dile a ella que ella es como el rompecabezas, que para completarse el rompecabezas, ella tiene que volver al altar. Ay, 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 ay. Y yo le dije, sierva, dice Dios que tú eres como el rompecabezas. ¿Cómo así? Bueno, el rompecabezas cuando se va a armar, si hace falta una, todavía no está completado. Tú eres. Ay, Dios. Está incompleto. Wow. Mire, desde ahí, varón, yo comencé a buscar a Dios, comencé a buscar a Dios, comencé a buscar a Dios. Y yo comencé a ayunar, a amanecer en la iglesia. Mi pastor comenzó a ver en mí. Y después de ahí fui al Instituto Bíblico Central a estudiar teología. Pero cuando yo solté el basquetbol, que ya yo me convertí todo, ya yo no quería jugar basquetbol. Yo era muy fanática a esto. Yo, los zapatos del colegio, yo los desbarataba jugando basquetbol. Y yo me recuerdo que había unos juegos llamados Cabonao, que yo tenía que jugar, que era con las provincias del este. Okay. Cada provincia. Y teníamos que jugar con Consuelo. Consuelo, las mujeres de Consuelo representa a San Pedro. San Pedro no tiene equipo de mujeres, sino Consuelo, no sé ahora. Y yo tenía que jugar, pero ya yo no quería jugar. Y el manager que estaba manillando las mujeres, se llama Lili, de Cristiano, me mandó a buscar. Y me dijo, sierva, yo necesito, porque yo era playmaker. Y él me dijo, yo necesito que tú juegues. Dígale qué es un playmaker. Playmaker, el que lleva la bola. Sí, el que maneja el juego, el que hace pica, el que controla el juego. Sí, ya en estos tiempos cambió ese asunto, porque ahora Sí. el playmaker tira más que... Sí, no, siempre ha sido así. Siempre el playmaker... Armaba más el juego, sí, el playmaker antes. El 2 y el 1. Sí. Ese era el que armaba el juego, le pasaban la bola siempre. El playmaker, el que activa el equipo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él me dice eso, yo lo estoy mirando. Porque yo tengo como un avivamiento, tengo el avivamiento de predicar el evangelio, pero todavía no estaba fluyendo así. Y yo le dije, bueno, Lili, yo lo que quiero es predicar el evangelio. Y él me dijo, no, manita, tú puedes predicarlo ahí. Tú puedes seguir jugando basquetbol y predicar el evangelio ahí. Pero aconteció algo. Yo le dije, está bien, yo voy a jugar este año. Cuando ese es el primer juego, varón, el Consuelo. Pero había que jugar a Paigüey también y a Tomayor. Y cuando voy a Consuelo, estoy viendo el público, porque ya yo había jugado con Consuelo de refuerzo, ya ellos conocían. Y cuando yo iba, ya, tú sabes, la gente estaba diciendo, si va a jugar, porque me decían la Maya Macho, si ella va a jugar, hay problema. Eran de dos que me galdeaban. Yo estaba en un programa también con Kelly Olfo, el tío de Al Olfo, y el papá de él fue que me entró en un programa. Y cuando yo estoy ahí, estoy viendo una atmósfera diferente, varón. Pero no era yo que estaba viendo esto. Yo veía principados metidas en los cuerpos de la mujer. Y yo estoy tranquila mirando así. Hay gente que no cree esto, ¿verdad? Wow. Y yo estoy sentada así mirando, todavía no nos toca a nosotros. Y estoy yo mirando el ambiente de la mujer. Y estoy viendo como un espíritu contrario. Yo digo, Jehová, yo no vuelvo a jugar. Digo, yo no vuelvo a jugar aquí. Y cuando dice, toca a las mujeres la romana que vayan bajando, yo digo, Dios mío, ¿cómo lo hago? Y yo tuve que ir al terreno porque estoy ahí. ¿Ya estaba ahí? Ya estoy ahí. Varón, cuando yo terminé de jugar, yo tuve que irme de rodillas y decirle, Señor, perdóname. Varón, el que va a ver la entrevista sabe. A veces yo estaba jugando en la calle y había gente que decía, esa era la que yo vi en el periódico. Y ellos iban a ver.
Yo era tan fanática, varón, que yo en mi casa tenía una pelota de basquetbol y con una silla la pasaba por aquí, por allá. Yo era loca, yo era fanática perdida. Y cuando yo terminé, me metí un cuartico ahí y comencé a orarle a Dios, a pedirle perdón. Y yo llamé a Lili y le dije, Lili, yo no puedo jugar. Esto no es mío. ¿Y cuándo metiste ese día? Uh, yo ni me recuerdo, no te puedo decir. Pero más, No te puedo decir. En una ocasión en Higüey, yo fui a Higüey a jugar y había un muchacho que le estaba diciendo a una, si tú metes 15, te voy a dar 500. Digo, yo te voy a meter 15, que vamos un Gatorade. Porque yo era loca, varón. ¿Y cuál era tu jugador favorito? LeBron James. LeBron James. Sí, ese era Y ahora, ¿cuál es tu personaje favorito de la Biblia? Pablo. Pablo. Yo amo a Pablo. Porque Pablo hacía cosas que él creía que estaba bien. Y cuando tuvo un encuentro con Dios, dice la Biblia que duró 3 años siendo enseñado por el Espíritu Santo. Y así yo duré 3 años, varón, siendo enseñado por el Espíritu Santo. Yo me convertí en el 2013, 14, 15 y 16, yo duré metida en la iglesia, buscando a Dios. Wow. Y cuando llego al instituto, Asamblea de Dios, que lo van a ver muchos maestros que ellos saben, ahí me decían la profeta ya. Y me recuerdo una vez, el instituto Asamblea de Dios, Ruth y Miro, Estel Feliciano se llama. Dios me usaba mucho. Yo no dormía en la cama, yo dormía en el piso. Eso de dormir en el piso, ¿cómo se le llama? Silicio. Silicio. Sí, porque la persona tiene que saber, siempre que hablo esto, el silicio que hacemos aquí en República Dominicana es un silicio de fe. No es el silicio bíblico, que se tiraba ceniza, todo eso. Nosotros creemos que tirándonos en el piso tenemos resultados. Y eso no ha dado resultados. Sí, escucha esto. Mardoqueo, en la Biblia dice que cuando Amán hizo su antimaña para hacer que el pueblo de los judíos sean esclavizados, o estaban siendo esclavizados, sino para matarlo, dice la Biblia que Mardoqueo se llenó de ceniza, De ceniza. y dice que hizo silicio. Y la Biblia dice que ellos se desposaron de su cama. Sí, ¿Qué está pasando ahí? claro. ¿Hay algo? O sea, que ellos, si se despojaron de su cama, era porque se tiraron para el piso. Sí, Hay sí. un misterio en el piso. Entonces, Sí. ¿qué te digo con esto? Cuando yo comencé 3 años buscando a Dios, me impactó mucho Pablo, porque Pablo comenzó a amar a Dios. Sobre todas las cosas, se dedicó para Dios. Y cuando Pablo se dedica para Dios, soltó sus quehaceres, todo lo que él hacía, soltó familia, soltó todo, soltó lo que él hacía, o sea, su trabajo para buscar a Dios. Y yo decía, wow, pero este hombre no tuvo un encuentro simplemente. No, tú puedes tener un encuentro, varón, Sí. y mañana volver a lo mismo. Fue que conoció con el que tuvo el encuentro. Por eso es que dijo, de oída te dio. Ay. Ahora lo que pasa es que yo te conocí. Dios. No es que yo te pude ver, yo te puedo ver. Los discípulos andaban con Jesús, maestro. Los discípulos caminaban, Sí. pero no tenían adentro a No. Jesús. Por eso es que Jesús le dijo, yo me voy a ir, pero no lo voy a dejar solo. Y voy a dejar otro consolador para que esté con ustedes y en ustedes. El Señor sabía que si estaba con ellos iba a haber peligro, pero dijo, ahora va a ser diferente, va a estar dentro. Dios mío. Por eso es que Pedro, cuando estaba con Jesús, tenían que mandarse las cosas y no podían hacer, pero cuando estaba adentro ya no tenían que mandarlo a hacer. Ya Pedro tenía que ir porque el fuego estaba adentro. Es muy difícil. Cuando tú no conoces a Dios, hoy tú conviertes, mañana te descargas. Cuando tú conoces a Dios y tú tienes un encuentro con Dios, es muy difícil. Tú puedes caer, sí, Acanay. Tú puedes flaquear, sí, pero tú te vas a recordar quién te llamaba, Acanay. Tú vas a saber quién fue que te llamó a ti. No es cualquier cosa. Cualquiera puede conocer, cualquiera puede verte, pero saber quién es Dios, ay, aprobar de esa unción, nada más por agradecimiento, tú no te vas. No. No, porque, varón, yo he tenido bajas y yo a veces digo, Dios mío, tú me has ministrado para gente, tú me has hablado, tú me has dicho a mí, mira esto. Yo fui una ocasión a Santo Domingo a predicar y todavía Dios no me había hablado y el pastor me dice, sierva, de las asambleas de Dios. Y me dice, sierva, una pregunta, ¿cómo cuántos minutos yo te puedo dar para el mensaje? Digo, no, 15. Y para la administración digo, no, eso no sé yo, eso lo sabe el Espíritu Santo. Después me dice, sierva, perdón, sierva, ¿cuánto te cobra? Digo, no, varón, esto es por gracia.
Si usted siente dame algo, tú me lo das, pero esto es por gracia. Y ya Dios me dio el mensaje, varón. Pero digo, Dios mío, ¿qué le voy a dar al pueblo? ¿Cuál es la administración? Nada, todavía Dios no me... Y estoy en la guagua y estoy todavía, Dios mío, pero ¿y qué está pasando? Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saque, Padre, no permita que yo llegue. Si tú quieres que esa guagua se voltee, pero no. Varón, cuando llego a la iglesia, estoy sentada. Dice Dios, hay una persona que tiene una pierna mala. Cuando tú te pares, tú lo llamas. Varón, yo prediqué y se me olvidó. Cuando me voy a sentar, digo, pastor, perdón, me hace falta algo. Cuando me paro, dice Dios que aquí hay una persona sufriendo con una pierna, varón. Cuando yo dije eso, un varón se paró, digo, sierva, un sanpié me picó. Y ese pie más nunca, digo, no, es hasta hoy. Ya, hoy Dios me mandó aquí, Dios me mandó con un milagro. Y el milagro, conocer a Dios, hombre, varón, es vivirlo, es saborearlo, hombre. Y aunque te digan lo contrario, como Pablo, digo, que nadie me cause molestia. Pablo sabía por qué dijo eso. Sí. Pablo no era loco, es que tuvo un encuentro con aquel que le dio la vida, aleluya. Por eso dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Las cosas que yo hacía antes no las puedo hacer ahora. Ahora lo que hago es para edificación, aleluya. Entonces por eso es que hoy en día hay muchas personas que dicen ser profeta, evangelista, maestro. Ojalá que todos profeticen, Claro. ojalá que todos prediquen, Sí. pero que todos conozcan a Dios, que todos tengan vergüenza del evangelio, que tengan el peso, porque cuando tienen el peso de Dios, wow, van a tener miedo de hablar cosas que no vienen de Dios. Aleluya. Entonces, pastora, usted dice que le pasó como Pablo, 3 años, 2013, 2016. En ese tiempo, ¿qué tiempo hizo de ayuno? ¿Cuál ha sido el ayuno más prolongado que ha hecho? 7 días. 7 días de ayuno corrido. En una ocasión, sí, yo lo he hecho varias veces. Dios me estaba inquietando. Yo trabajaba en la emisora, trasnochaba en Radio Bendición los miércoles para jueves. Y ya Dios me había tratado conmigo. Y yo dije, no, yo tengo que hacer esto. Y me entré un domingo. Y el segundo día fue el día más pésimo. Sí. Yo me sentía débil, estaba grave. Y habían 2 amigos míos. La iglesia donde yo me congrego, aparte de la que yo pastoreo, es donde Gustavo Casado, Asamblea de Dios, el Tabernáculo. Es de 3 mezanines. Yo estoy en el segundo mezanini. Y se ve de afuera. Y yo estaban 2 personas. Hay un ministro y uno que... Y están en las puertas. Y yo estoy débil, varón. Estoy sentada así tranquila. Y yo veo que se están riendo. Pero no sé qué. Y cuando se están riendo, le hago así con la mano. ¿Qué pasa? Desde allá, no, nada. Cuando se termina el culto, entro para mi habitación, en el aposento alto, y cierro la puerta y me pongo a orar. Pam, pam, pam. Tocan la puerta. Cuando abro, postrada, yo abro la puerta y me dice uno de ellos, pero muchacha, yo pensaba que era un esqueleto que estaba ahí, pero no. Y yo me quedé mirando y el Espíritu Santo me dijo, ¿quieres que lo ponga 3 días con un dolor de estómago que no puedas comer? Y me dijo así, ¿quieres que el otro le dé un dolor de cabeza 3 días, los dos, 3 días que no lo pare de la cama? Y me recordó cuando dijo Esteban, Padre, perdónalo, porque ellos no saben. Dios. Pero le dije una palabra, Señor, permite de que ellos vengan aquí a buscar consejo, Dios, y que ellos vean que fuiste tú que me trajiste a este lugar. Varón, allá iban gente para llevarme fortaleza y yo salía en restaurado. Y decían, no, tú estás comiendo. Y el que me dijo eso iba allá a contarme cosas que pasaban. Yo, no, manito, vamos a morar, ven. Manito, tranquilo, eso va a pasar. Porque que Dios, cuando Dios manda, varón, Dios respalda. A Dios no hay que forzarlo. Tú no fuerzas a Dios. Dios es que te fuerza a ti para tú hacer las cosas, porque nosotros somos incrédulos. Dios es Dios donde quiera que vaya. Ahora nosotros sin Dios no somos nada. Y por eso hoy yo te digo a ti, es necesario buscar a Dios. Ahora, pastora, vemos el proceso. Una joven que tiene ese deseo, tiene esa proyección a nivel del deporte, correr, bailar, todo. Viene a Cristo, Cristo la cambia y la transforma, comienza a buscar al Señor. ¿Cómo llega a ser pastora? ¿Cómo es que usted entiende con esa unción, ese llamado evangelístico también profético, pastorear? ¿Cómo llega a ser pastora? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Pues la gente la va a ver y dice, wow,
tan joven y pastora. Pues la gente tiene una concepción y tiene un paradigma de que los pastores tienen que ser Sí, ancianos y todo. sí. Entonces, ¿cómo llegó a ser pastora? Yo tenía un anhelo con las armas. Yo daba células, yo buscaba a la persona de vicio. Yo lo buscaba y lo ponía en un parqueo y le hablaba de la palabra. Entonces aconteció que mi pastor vio como la gracia de Dios Sí. y él me dijo que si quería ir al instituto. Pero eso fue un año antes. Y pasó algo que yo no tenía trabajo, nada. Faltaba un año para yo ir al instituto. Y yo le dije, Dios mío, dame un trabajo, o ponme a predicar. Y Dios puso sentir en mí y yo comencé a hacerlo. Cuando llegaba, faltando como 3 meses o 4 meses, para que dieran los exámenes de entrar al instituto, ya yo se me había olvidado eso. Y el pastor me dice, necesito hablar contigo. Digo, wow, ¿y ahora qué hice? Yo no tengo pensado eso. Sí, sí. Yo dije, ¿qué hice ahora? Cuando entramos a su oficina, me dice él, ¿tú estás preparada para ir al Instituto Bíblico Central? Digo, claro, pastor. Oye, yo no sabía lo que le estaba contestando ese hombre. Y cuando digo que sí, me dijo, pues prepárate, que tal día, tal fecha va a coger el examen. Y cuando yo voy bajando el escalón, le digo, ¿qué yo hice? ¿En qué me ¿En metí? qué me metí? Oye, eso. Y nada, digo, Dios mío, si fuiste tú que me enviaste, dale. Y él me dice a mí, tú tienes un llamado como evangelista, como predicadora, como pastora. Digo, no, yo voy como misionera, porque yo tenía miedo. Digo, voy como misionera. Y dice él, así pensó mi esposa. Ella dijo que fue como misionera y mira cómo es, ahora es pastora. Ya, tú sabes, eso me está persiguiendo. Pero yo no tenía esa pasión al pastorado porque yo veía todo lo que hablaban de los pastores y de que lo que se sufría y todo eso. Pero cuando entré al instituto, es diferente. Es muy diferente tú hacerlo sabatino, pero cuando es interno. Ah, ya, se internó allá. Sí, en Santo Domingo, allá hay que quedar. Cuando es interno es muy diferente. Tú comencé a trabajar con una iglesia, habían pastores que me invitaban y yo comencé como a cogerle amor al pastorado, amor. Y cuando terminé, quería mandarme para otro sitio. El superintendente, él estaba dispuesto, pero mi pastor era vicesuperintendente y él me dijo que no, que me quedara en la Romana ayudando a otra pastora. Y me quedé aquí. Entonces, después de ahí, fui orando. Mi mamá tampoco estaba como yo soltera. Decía que tú soltera, tú no vas a poder. Pero yo creí en mí. Yo creí en mí y yo tenía esa pasión. Y comencé a orarle a Dios. Entonces, Dios puso ese sentir en mi pastor, que amo a mi pastor, le agradezco a mi pastor Gustavo Casado, le agradezco bastante. Y él me dijo, vamos a mandarte. Y estamos en una hora. Sí, ahora, hay un punto, pastora. Le escuché que dijo, usted ha tenido su momento de baja, de alta. ¿Qué ha sido un momento difícil que usted ha vivido y qué le hizo que no se quede en ese momento? Sabe que estamos en una iglesia pastoreando y yo soy sola. Sí. Y ahí sola, tú tienes que predicar, tú tienes que orar, tú tienes que hacer todo tú sola, como quien dice. Sí. Y me recuerdo que yo comencé con un anciano. Todavía yo no tenía persona. Y yo comenzaba a llorar y decía, Señor, mándame miembros. Decía, mándame músicos, mándame predicadores, mándame gente que me ayude. Y Wow. Dios. Dios mío. mientras estoy orando, el Señor está sentado y yo llorándole. Wow. Y Él me dio una palabra. Aunque te sientas sola, tú no estás sola. Y yo comenzaba a orar y ahí en ese de repente llegaron como 20 carajitos. Yo ando con uno de ellos de la iglesia, que no me deja mentir. Y eso como 20 muchachitos llegaron. Oye lo que Dios hace. Yo pidiéndole a Dios personas que me mande, para no estar sola, me manda 20 carajitos. Y yo comencé a cantar como Saqueo. Y cuando yo comencé a cantar como Saqueo, yo no soy cantante, ¿vale? Lo que predico. Los niños comenzaron a llorar. Y después que se terminó todo, yo hice un video
Y cuando yo terminé la alabanza, le pregunté, papi, ¿por qué tú lloraste? Me dice, no sé, pastora, yo sentí algo, me hice llorar. Le dije, mami, ¿por qué tú llorabas? Y ella dice, no sé, pastora, sentí algo. Digo, no, eso no fue algo, eso fue el Espíritu Santo. Para darme a entender de que yo no estoy sola. Y esa palabra me ha coordinado, me ha comido dentro. Y a veces cuando me siento débil, me llega esa palabra. Aunque te sientas sola, tú no estás sola. Y a veces ha llegado momentos, bueno, yo he encontrado trabajo allí en la iglesia, Trabajo, pero ¿trabajo de qué? ¿Cómo así? brujería. Sí, amarrado, cosas. Y mi amiga querido, no, eso no te toca a ti, yo soy la pastora. Y yo lo saqué. Y en una ocasión me llamó uno, bueno, que él es el presidente, el que anda conmigo, los jóvenes. Y me dijo, pastora, tiraron unos refrescos rojos en la puerta. Digo, no, hombre, no, no te lleves de eso. Si hubiese un brujo, brujo de verdad, no lo hace. Ese no es brujo. Porque que el brujo de verdad sabe quién es Dios. Y sabe cuándo está Dios. Digo, no, me ha ido tranquilo. Y cuando llego allá, me dice, pastora, no le digas nada al muchacho. Yo digo, no, ¿para qué le voy a decir, hombre, algo? Y cuando llego allá, el muchacho me está pidiendo agua. Digo, papi, cómprame una botellita de agua. Y la gente está diciendo, pero pastora, ese desgraciado, ¿cómo tú haces con esa persona? No, el diablo tiene que yo. Digo, no, no me le digas así, que no sabe lo que hizo, hombre. Y fui a mi colmado y le compré su botellita de agua. Y ahí está la iglesia. Pero ¿cómo así? ¿Con un brujo de verdad no? No, 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 varón, no, 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 no. Un brujo que brega con su brujería no se va a meter con los hijos de Dios. No, eso es mentira. No, varón. Mírame, varón. Acontece algo en los misterios. En mi casa, mi familia bregaban con brujería. Y a lo único que el diablo le tenía miedo era el cristiano. Ahora, lo que se está bregando son gente charlatanes. Antes se bregaba con brujería de verdad. Y yo me recuerdo que mi bisabuela se convirtió. Ella era la cabeza de todo eso. Y los seres no querían subir. Porque decían tatá. Y un brujo se montó y le dijo a la tía mía, tú eres que tiene que comer ahora. Y después que tú comes, él va a subir para firmar. Y cuando oigan esto, el brujo se monta y le dice a la tía mía que ella, que tiene que comerse la comida porque se preparaba una comida familiar para el ser. Y cuando dice ella, mi familia, pero ¿cómo ella se va a comer toda esa comida? O sea, que sean comida desabría. ¿Cómo? Dice, no, ella se la tiene que comer. Y comenzamos toda la familia a darle chin a chin. Esa comida desabría. Después que ella se comió cada chin, subió el cel y firmó. ¿Sabe lo que dijo el cel? ¿Qué dijo? Tata es cristiana. Si mi abuela no fuera cristiana, mi bisabuela no había ido. Porque mi bisabuela quedaba a 2 casas donde estaba el prillé que estaban haciendo para la familiar. Y los seres querían obligados que mi bisabuela viniera. Entonces, pasa algo. Y era que siempre mi bisabuela decía, el brujo que brega con Satanás de verdad, no se mete con los cristianos. Porque ellos no tienen poder. Dios no le autoriza el poder. ¿Tú sabes qué? Satanás para hacer algo, es Dios que le tiene que dar la autoridad. Sí. Entonces, si nosotros estamos clamando a Dios y el brujo quiere hacerle daño para detener la iglesia, ¿cómo Dios le va a dar permiso para que detenga la iglesia? Dios le puede dar el permiso que te dé, tú sabes, que te haga tu batalla para que el diablo conozca quién es Dios. Pero le va a dar el poder para que te saque de la iglesia. ¿De quién van a hablar? Wow. ¿De quién? Quizá van a hablar de fulano, van a decir, el cristiano. ¿Y él no es hijo de Dios? No, Dios no es así. Ahora, ¿sabe lo que pasa con eso? Cuando tú ves personas ahora que están fallando, que eran pastores y han caído, son ellos mismos, que han menguado, se han descuidado y el enemigo entra, filtra, ¿para qué? Para dañar. ¿Qué tan importante es la oración para usted? Mira, tú andas en tu vehículo Sí. y tu vehículo tiene una seña cuando dice se está acabando la gasolina, ¿no verdad? ¿Qué tú haces cuando tú sabes que se está acabando? Voy Y echa y gasolina. echo gasolina. Si te queda, tú puedes prender el vehículo. Así el cristiano. Si el cristiano no ora, no puede prender. Porque la oración es el motor de todo cristiano.
esa gasolina, si el cristiano no ora, no puede venir a predicar a mi iglesia. Allá hay algo. Nosotros oramos, cuando vamos a campaña, nosotros oramos un mes, silicio, oración. Ustedes oran, no lo buscan en YouTube para ver No, si varón, tiene no, su no. view. No. Y si Allá atrae nosotros, gente. allá hacemos un mes. Bueno, ahí está el presidente de los jóvenes. Allá se hace primero silicio, ayuno, oración de 6 a 7. Y después de ahí, me llega así. Si me llegó en la madrugada te voy a tirar. Y yo no conocí a un muchacho, yo no sabía quién era ese muchacho. ¿Cuántas monitorías de esa que le haya pasado? Una experiencia de alguien. Bueno, yo ahora esta vez, yo no conocí a ese muchacho. Yo nos comunicamos porque él trabaja en una villa y yo quería alquilar esa villa para ir a la iglesia. Y estoy orando. Todavía nada más tengo un solo predicador. Y estoy orando y Dios me llega a la mente ese muchacho. Digo, bueno, Dios, pero todavía no lo llamé. Vuelve de nuevo en la madrugada, varón. Y yo no sabía si ese muchacho predicaba. Yo lo vi, fue en visión. Yo no sabía si predicaba ni nada. En visión, y yo le pregunto a él, varón, ¿tú predicas? Me dijo, sí. Digo, no, pero tú vas a ser predicador. Me dijo, ¿cómo así? Digo, no, porque... Y le dije, discúlpame, manito, la hora que te escribí. Pero yo siento de Dios que tú eres el que va a predicar. Dice, no, Sierva, tranquila, que yo predico. Vamos allá. Digo, no, vamos allá, no. Prepárate, tal día te toca. Y ahí nos mentimos, me metí en ti todo. Digo, Dios mío, tú eres grande. Por eso es que tú no puedes forzar nada. O sea, nada se forza. Cuando entró a Tito. Vi al muchacho predicar. Y no predicaba de una magnitud y que wow. Pero Dios me dijo que. Pero cuando llegó allá, Dios descendió en aquel lugar. Porque el problema no es que tú lo veas. Porque Samuel vio al hermano de David y dijo, este es. Y Dios dijo, no, ese no es. Porque el problema es que él está por fuera, pero David lo tiene por dentro. Entonces, el problema no es que tú lo lleves, que tú lo veas a predicar. El problema es que Dios te diga que él. Porque si él, algo va a acontecer en aquel lugar. Claro. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es lo que yo vivo. Por eso es que yo no puedo soltar la oración. La oración. Hay cosas que hacen en la iglesia y no es que me dicen. Ellos lo saben. Es que Dios me lo dice. Y yo le digo, fulano, esto es así, así. No, Dios se lo habla, no Sí. tiene alguien No, que le no, dice. no. Sí, porque la gente Sí. siempre hay un asunto y que No. el pastor siempre tiene su. Quizá puede ver que pueden decirme no, pero no. A ver si estoy orando y a las 3 de la mañana me da para él. Digo, y le escribo, mira, así, normal. Y quizá él cree que me dice, no. Sí, bueno, me lo dicen, sí, es verdad. Sí. El Espíritu Santo, que es mi fiel amigo, ese me lo dice todo. Entonces, por eso que yo tengo esa comunicación con él. Y no soy de la gente que yo no busco predicación, hermano. Yo no busco predicación. Yo sí, la gloria es de Dios, Dios se manifiesta. Pero no soy de la gente, no me gusta que ponga en mi estado, de que tanta predicación. Aquí, no, eso eso no va a haber en mí. Tú vas a ver cuando yo subo un video predicando, pero tú no vas a ver para que vean que si es Dios me va a abrir camino y la gente van a ver, no tengo que yo subir que yo tengo tantas predicaciones, no, eso no. Entonces, tenemos falta de ética espiritual. Sí. Porque hay ética terrenal que estamos subiendo todo ahora. Yo vi un ministro que subió, y perdón por eso, porque eso no es nada. Está bien. Dios lo bendiga al ministro. Sí, y subió... tengo predicación allí, como, sin mentirte, eran como 20. Y puso, estamos envueltos en una gloria. Digo, claro que sí. Tú estás envuelto en una carnalidad. Pero ¿cómo así, pastor? ¿Sabes por qué? Oye, varón, el que está envuelto en una gloria, lo primero es que le da esta vergüenza. Subí toda esa... ¿Para qué? Está bien un video de edificación. Pero eso es dando bombo, eso es como... para que la gente vea que tú no. Sube tu video para edificación. Sí. Sí, porque va a edificar. Pero no tiene que subir y que yo tengo tanta actividad. No, ¿para qué? Si eso entre tú y Dios. Y después la edificación va a ser para la iglesia que tú vayas. Yo he ido a iglesia, varón, delante de Dios que estoy. Van a ver, pastores, porque yo soy de asamblea. Yo fui a una iglesia allá en Boqueyuma y yo predicando. Personas se paraban afuera y un pastor se paró a ver quién era. Porque decían, bueno, una mujer grande, gorda. Como me pasó una vez que voy por una iglesia porque me invitó por la emisora, como yo hablaba. Y cuando yo llego allá a la iglesia, están esperando la persona, pero yo andaba con un muchacho, un gordito así, como ese muchacho así. Y todo el mundo pensaba que era el gordito que iba a predicar. Y cuando están hablando de muchachos para acá, dicen, no, ella.
Y dice la muchacha que me invitó, ¿eres tú? Digo, sí, ministra, Dios te bendiga. Digo, amén. Me dice, ¿es tú? Y no, digo, no, déjame aquí. Y cuando el micrófono se agarró, digo, no, pero esa cosita, no, es que no puede ser tú. O sea, que lo que Dios hace, no lo hace fulano, es Dios que lo hace. Claro. Y es Dios que sirve, es Dios que pone todo en su lugar. Entonces, yo creo que la oración hace que el cristiano se moldee. Sí. La oración hace que el cristiano se ponga en su lugar. ¿Y cómo hace en su lugar? Bueno, que a veces nos descuidamos y somos como macos. Y Dios nos pastorea macos. ¿Que Dios no qué? No, Dios no pastorea macos. ¿Pero cómo así? Sí, los macos viven saltando. Y el predicador vive saltando mucho y no le gusta congregarse. Entonces, el que ora se mantiene en su lugar. El predicador tiene que congregarse. Pero varón, si tú no te congregas, entonces tú vas a congregar a otro. Pero yo oro, yo busco a Dios. No, tú puedes. ¿Cómo es eso? Si tú oras y buscas a Dios, entonces tú tienes que congregarte porque que el deseo te va a hacer. O sea, todo el que ora tiene ese deseo de buscar a Dios y ese deseo de ir a la iglesia. Tú estás esperando de que sea la hora para ir a la iglesia. Es que ora. Es que el punto es que hay mucha oración, sí, mucha espiritualidad, pero poco fundamento bíblico. No. Porque cuando tú te vas a la oración sin el fundamento bíblico, puede caer hasta en un error. Porque hay gente que están expuestos tanto a lo espiritual sin fundamento bíblico, porque la Biblia dice no dejemos de congregar, como muchos tienen por costumbre. Incluso yo siempre he dicho algo, que tú no te salvas porque te congregas, pero todo el que es salvo se congrega. Creo que es un mandato. Claro, eso es un mandato. Entonces, tiene un desconocimiento bíblico. Voy a corregir algo que yo he escuchado mucho, que dicen de que el que ora, ¿por qué hay gente, me pregunto, por qué hay gente que ora mucho y sigue igual? Yo le dije, ¿tú has leído la Biblia? Esto es bíblico, varón. Cuando los discípulos estaban con Jesús y Jesús iba a ser entregado, estaba en el monte, ¿qué? Monte de los Olivos, en el monte Sinaí. Y dice que Jesús soltó a los discípulos y subió a orar. Cuando él está orando, el Señor dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. ¿Quién es que está orando? Está orando Jesús. El dueño de la oración. Claro. Cuando él desciende, ¿qué está haciendo? Los discípulos ¿Qué estaban haciendo? estaban durmiendo. Pero ellos eran incrédulos, eran malcriados. Sí. Cuando reciben la llenura del Espíritu Santo, a Santiago le decían, rodilla camello. ¿Sabe por qué? Porque oraba. Ya no eran iguales. Todo aquel que ora no puede ser igual, porque no estamos hablando con... Yo no estoy orando para ti, varón, yo estoy hablando con Dios. Y el que ora, hay una oración que llega a tu vida que te edifica dentro. Por eso tú no me puedes decir a mí que ese ora y sigue igual, eso es mentira, ese no ora. Tú sabes lo que ora, varón. Pero a usted no le ha llegado, pero si a ti, tú a veces te pones a orar y te quieres dormir. A veces para tú orar es una malicia. Entonces, el que está fornicando y el que está y que puede orar, eso es mentira. Eso es, no. Tú puedes hacer rogativa. Señor, perdón. Articula palabras. Señor, pero orar, pero hablar con Dios, varón. Pero se nos hace difícil a nosotros a veces. Imagínate el que está pecando. Imagínate que tenga. Míreme, hombre, eso es mentira. El que ora hay un cambio. Sí. Porque el que cambia se llama Dios. Por eso es que se arrepentidos. Hay muchos que se arrepienten, pero no se convierten. Y hay muchos que se convierten y no se arrepienten. Entonces, el arrepentido es que se arrepiente de algo. Y el convertido es el que cambia. Entonces, es necesario convertirse y arrepentirse. Claro. Arrepentirte de lo que está haciendo y cambiar. Claro. Entonces, la oración es el motor de todo creyente. No podemos soltar la oración. No podemos soltar la oración. No. Si suelta la oración, ya es pan comido. ¿Qué tan importante para alguien que ora, que busca a Dios, el fundamento bíblico? Muchísimo. Porque sin el fundamento bíblico, tú no puedes saber las leyes. Por ejemplo, ¿tú tienes hijos? Sí. ¿Tú le has enseñado? ¿Cuántos años tienen tus hijos? No, tiene 3 meses. 3 meses. Pero ya tú estás... Sí, ya estoy concientizado, los sobrinos, todo. Bueno, yo lo voy a llevar a un colegio para que lo instruyan bien, pero tú estás pensando cómo instruir a tu muchacho. Sí. Si tú no lo instruyes tú, ellos no van a saber. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú lo instruyes, ya ellos van a tener 6 años, ya ellos van a saber que el cuaderno hay que agarrarlo. Ellos van a saber que el lápiz hay que agarrarlo. Entonces, si tú no agarras el lápiz y el cuaderno, tú lo puedes poner de castigo, ¿no es verdad? Sí. Entonces, nosotros somos así. Si tú no agarras ese cuaderno, esa Biblia,
ese manual. Entonces, después que tú sales, que tú vayas, ¿qué tú vas a predicar? A mate y come. Mate y come fue a Pedro. Ya Pedro sabía. Le dijo, mate y come para que salgas a hacer el trabajo. Sí. No es para que tú vayas a hacer. No, 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 no. Tú tienes que aprender. Tú tienes que saborear la palabra. Esto es un 50, un 50. Hay gente que dice que un 80, un 20. No, 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 eso es mentira. Si usted ora, Dios le, míreme, varón, hay veces que estoy normal y Dios me pone un versículo. Yo tengo que abrir mi teléfono y buscar y marcar. O sea que el que tiene una comunicación con Dios tiene una comunicación con la palabra. Porque la oración te va a ministrar por la palabra. Por eso es que el ministro tiene que leer la palabra. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la palabra, los versículos te llegan. Claro. Tú oras con versículos. Sí, esa oración es poderosa. Ya. O sea, tú no puedes soltar esa. No. Yo tenía un chembo, varón, que yo le ponía mi Biblia ahí. Para donde quiera que iba mi chembo, esa Biblia ahí. ¿Qué, con un chembo? Un chembo, un 70. Ah, ok, un motor. Sí, un motor 70. Tenía un motor. Yo tenía un chembo y mi Biblia para aquí y para allá. Y la gente decía, wow, pero es que yo no puedo soltar esa espada. Y yo, allá es prohibido. No, allá no me pueden ir sin Biblia. Pero hay aplicaciones. No, aplicaciones. Yo le dije una vez. ¿Qué pasa con eso? Pastora, dígame. Yo le doy clase a los adolescentes. Y yo le dije un día, está prohibido a ellos, los adolescentes son fuertes. Y yo le dije a él, yo traía mi Biblia, ¡pam! Porque ellos me dicen, no, pero pastora, pero maestra, pero la Biblia está en el teléfono. Digo, está bien, está bien. Yo traía mi Biblia, ¡pam! Digo, tráigame tu teléfono. Me dice, no tanto así, digo, no, tráyalo. Porque el día que se te rompa el teléfono, entonces la Biblia. Entonces yo hago esto, le hacía así. ¡Pam! Digo, suéltame el teléfono, búscame ahí. Cuando le pasaba la Biblia no sabían buscarlo. Y digo, ¿sabes por qué? Porque tú no es lo mismo una aplicación que el manual. La aplicación no te va a mandar a ti a leer la palabra, eso es mentira. Hay demasiadas cosas que le agrada a esta carne. Distracción, todo. Demasiada. Por eso que el sistema está dañando. Sí. Porque queremos mucha tecnología y tenemos poca esencia. Es prohibido que en mi iglesia vayan sin Biblia. Allá. No. Es muy bueno, pero sin Biblia, teléfono, yo no acepto eso. Es que mi pastor me enseñó. Y entonces cuando tú eres instruido por gente de allá, es muy difícil. Hay una esencia, hay una Sí, es muy esencia. difícil. Bueno, pastora, me gustaría que haga una oración por las personas que están ahí. Amén. Vamos a hacer una oración. Y oramos por esos muchachos que necesitan apoyo. Amén. Que han caído y no tienen una mano ayuda porque ya no hay confianza. Ay. Pero yo creo en un Dios que restaura. Padre, te adoramos. Gracias. Te damos toda la gloria y toda la honra, Gracias, Dios. Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu Gracias, fidelidad. Señor. Gracias porque tú eres santo, Dios. En esta hora, Aleluya. Espíritu Santo, enviamos la palabra sobre aquellos jóvenes, Dios mío, que están pasando momentos difíciles, que han caído, que han fallado, Dios mío, y quieren levantarse, pero no tienen una mano, Dios mío. En esta hora te pido que lo visite. En esta hora te pido que restaure su vida, Dios. En esta hora te pido que fortalezca su vida de manera especial y que tú, Dios mío, deshaga todo plan del diablo que haya sobre cada uno de ellos, Dios. Bendice a estas personas que han venido, Dios mío, Sí, para trayectar, para ministrar, para darte, Dios mío, y llevar el mensaje de salvación. Te pido, Dios mío, que lo cuide, que lo guarde, que cubra su vida y que lo llene de tu santa unción. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastora, yo sé que la persona va a decir, Venancio, pero ¿cómo la podemos seguir en las redes? ¿Cómo nos podemos contactar con ella? ¿Dónde está su iglesia? Yo soy un poquito ocupado. Entonces, usted después me va a escribir mucho y no va a tener tiempo, pero usted sí puede. ¿Cómo la podemos contactar? Bueno, yo hago video todas las mañanas. Digo a su nombre, sea la gloria a su nombre. ¿Por dónde? En Facebook, YouTube y TikTok. Nosotros estamos en las redes, Sani la Sierva. ¿Cómo? Sani la Sierva. Ok, en YouTube, Sani la Instagram, Facebook, TikTok, por todas las Sí, redes. Sani la Sierva. Ministerio Levantando el Caído en YouTube, Sani la Sierva. Y si quieren contactar con usted, tiene un número de agenda Sí. para invitaciones. 829-419-9132. ¿Puedes repetirlo? 829-419-9132. Ok, y los que lo quieran invitar internacionalmente le ponen el +1. +1 y después ponen el número que ella dio. De verdad que es una honra, pastora, poder compartir con usted, entrevistarla, escuchar su testimonio, sus experiencias con el Señor y su trayectoria y las enseñanzas que ha dado, que creo que
ha sido de mucha edificación. Así que usted que estuvo viendo este video, comparte este video, dele like, suscríbase a este canal y envíele esto a muchas personas para que sean edificadas, porque yo creo que este tipo de contenido es que las redes sociales tienen que viralizar. Tome su corte, envíelo por todos los lugares, porque esto se puso serio.